Bueno, como les comentaba ahorita, el tema que vamos a tratar en la sesión del día de hoy es adicción al tabaco en pacientes con trastorno del espectro de la esquizofrenia, y me hizo el favor de coordinarme el doctor César Augusto Celada Borja, quien es médico adscrito de la clínica. Pues primero vamos a hablar como de manera muy general de algunas definiciones. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno psicótico primario y es un trastorno que está caracterizado por la presencia de dos o más de los síntomas que se enuncian en los criterios siguientes, los cuales tienen que estar presentes por lo menos durante un mes, o se puede considerar un periodo de tiempo menor si los síntomas fueron tratados de manera exitosa. Y los criterios que componen o que se utilizan para realizar este diagnóstico pueden ser delirios, alucinaciones, discurso y lenguaje desorganizado o comportamiento desorganizado o catatónico, y síntomas negativos, los cuales pueden incluir abulia, apatía, anedonia, aplanamiento afectivo y alogia. Ahora, ¿qué es el tabaquismo? El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica causada por la nicotina. Y bien, todos los pacientes que tienen una conducta tabáquica, ¿tienen un trastorno por consumo de tabaco? La respuesta es no. Y la diferencia con el trastorno por consumo de tabaco es que este es un modelo problemático de consumo que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de por lo menos 12 meses. Estos son los criterios diagnósticos del DSM y consisten en que se consuma tabaco con mayor frecuencia de la habitual, en que exista un deseo persistente o esfuerzos fracasados por suspender el consumo de tabaco, en que se invierta demasiado tiempo en obtener dicho producto, en que exista un consumo recurrente que lleve al incumplimiento de actividades en trabajo, escuela o hogar, a que haya un incremento de la apetencia o bien ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir tabaco, aunque haya de que haya un consumo continuado de tabaco a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales relacionados al consumo, que el consumo de tabaco se relacione con la interrupción de actividades importantes sociales, profesionales o de ocio, que haya consumo en momentos en el que está provocando un riesgo físico, que continúe en el consumo a pesar de saber que existe un problema relacionado al mismo, de carácter físico o psicológico, que exista tolerancia, es decir, que los pacientes cada vez necesiten una mayor dosis para obtener el mismo efecto o no obtengan el mismo efecto al consumir la misma dosis, y que haya síntomas de abstinencia, los cuales tienen que estar por lo menos presentes 4 en un periodo tras la disminución del consumo o el cese abrupto del mismo en las siguientes 24 horas, y en este se pueden presentar síntomas como insomnio, fatiga, irritabilidad, alteraciones en el apetito, etc. Ahora bien, el trastorno por consumo de tabaco, antes de iniciar a hablar de la estadística, en la cuestión de la abstinencia, por lo menos, como les comentaba, tienen que estar presentes 4 síntomas, pero para poder clasificar nosotros el trastorno por consumo de tabaco, este también puede ser leve, moderado o grave. Leve si hay de 2 a 3 de los criterios anteriores, moderado si hay de 4 a 5 y grave si hay 6 o más. Y ahora sí, pasando a la parte de la estadística, pues tenemos, primero hablando exclusivamente de la esquizofrenia, que a escala mundial la esquizofrenia afecta a aproximadamente 24 millones de personas, es decir, 1 de cada 300 personas, o el 0.32% de la población, y este porcentaje se incrementa en la población adulta, alcanzando un porcentaje de hasta el 0.45%. Y hablando también específicamente del consumo de tabaco, en 2020 el 22.3% de la población mundial consumía tabaco, concretamente el 36.7% de todos los hombres y el 7.8% de todas las mujeres en el mundo. Ahora, vamos a hablar de los datos estadísticos de estas dos entidades como aparte en México. Y la verdad es que existe poca información estadística respecto a la esquizofrenia en México, pero según datos estadísticos del 2016, obtenidos en una investigación realizada aquí en el instituto, hay una tasa de 202.1 por cada 100.000 habitantes de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, lo cual representa el 0.7 al 1% de la población mexicana, lo cual vemos que coincide bastante con los datos del resto del mundo. Y en el caso del tabaquismo, ahí sí hay un poquito más de información. De hecho, se realizó, también personal del instituto participó en la realización de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en el 2016-2017, y se vio que 14.9 millones de mexicanos eran fumadores en esa temporalidad.
el 11.1 millones de hombres y 3.8 millones de mujeres. Ahora, también según esta misma encuesta, la ENCODAD, pues vemos aquí, déjenme. Del lado de los hombres, vemos que la barrita gris, que nos indica quiénes son fumadores, siempre es mucho más grande respecto al lado de las mujeres, que pues sí coincide completamente con los porcentajes de los que hablábamos ahorita, y vemos que tanto en mujeres como en hombres, el rango de edad en el que es mayor el consumo es de los 18 a los 24 años. También, respecto a lo que hablábamos ahorita, todos los pacientes que han fumado o que tienen tabaquismo, ¿padecen un trastorno por consumo de tabaco? No. Y en esta tabla podemos ver que el porcentaje siempre es mayor en los hombres, tanto de hombres que hayan fumado alguna vez en su vida, como de pacientes que en ese momento eran fumadores actuales de tabaco. Pero vemos que el porcentaje a nivel total va disminuyendo considerablemente dependiendo de cada categoría. No es para nada el mismo porcentaje de pacientes que han fumado tabaco alguna vez en su vida, que es más de la mitad de la población, a los pacientes que en esa temporalidad eran fumadores actuales de tabaco, que consiste en un 17.6%. Ahora, vamos a hablar de la estadística de esquizofrenia y consumo de tabaco. Estas estadísticas son de Estados Unidos porque no hay información específica de estos datos en México, pero se ha reportado que los pacientes psiquiátricos ambulatorios tienden a ser más propensos a fumar que los individuos en la población general, siendo el porcentaje de pacientes fumadores que tienen algún trastorno de salud mental del 52%, comparados con los que no tienen ningún diagnóstico psiquiátrico del 33%. Y vemos que los porcentajes de tabaquismo también van a variar dependiendo del diagnóstico, siendo el porcentaje más alto alcanzado en pacientes con esquizofrenia de hasta el 88%, mientras que vemos que el trastorno bipolar disminuye al 70%, depresión 49%, trastornos de ansiedad 47% y trastornos de personalidad 46%. Porque, además de otras cosas, es muy importante hablar del consumo de tabaco en pacientes con esquizofrenia porque se ve ampliamente relacionado con la mortalidad en este grupo de pacientes. Alrededor del 50% de las muertes en pacientes con enfermedades mentales crónicas, independientemente de que no sea esquizofrenia, se deben a problemas relacionados con el consumo de tabaco, cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y las condiciones relacionadas con el consumo de tabaco en pacientes con esquizofrenia comprenden hasta el 53% del total de las muertes, viendo que pues es un porcentaje considerablemente significativo. Ahora, además del consumo de tabaco, los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia tienen una mayor probabilidad de tener un trastorno por consumo de alguna otra sustancia y pues la respuesta es que según este estudio sí. Vemos que aquí en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, los pacientes tienen 4 veces mayor probabilidad de desarrollar como un trastorno o dependencia al consumo de cualquier sustancia. Específicamente en esta tabla podemos ver que el que tiene un odds ratio mayor es el de la cocaína, que tienen hasta 8.1 veces mayor probabilidad de pues, desarrollar una dependencia al consumo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los efectos del tabaco en pacientes con esquizofrenia? Entre los fumadores con trastornos del espectro de la esquizofrenia, el tabaquismo se asocia con síntomas depresivos, aumento de las hospitalizaciones, estrés, malos resultados del tratamiento, baja calidad de vida y aumento de los síntomas psicóticos. Podría parecer un poco ilógico que el consumo esté más aumentado, ¿no? Incluso hay estudios que confirman que las tasas de reingreso hospitalario son más altas en pacientes fumadores que en pacientes no fumadores. Fumar se asocia con necesidad de dosis más altas de medicamentos debido a aumento en la actividad del sistema de enzimas hepáticas del citocromo P450, lo que reduce las concentraciones en sangre de muchos fármacos. Incluso también había un estudio que manifestaba que se había analizado la dosis que necesitaban pacientes que tenían tratamiento con olanzapina y con clozapina y requerían de hasta un 30 y 50% mayor dosis del medicamento respectivamente. Y se ha sugerido que fumar podría actuar como desencadenante de otros problemas de salud mental aparte de la esquizofrenia. Entonces, si ahorita en la diapositiva anterior decía que pues aumenta las tasas de reingreso hospitalario, que aumenta la probabilidad de desencadenar otros síntomas aparte de la esquizofrenia, ¿por qué fumar?
Y existen 3 factores relacionados. Los primeros son los factores de la enfermedad, y es que la nicotina evoca sus efectos fisiológicos al unirse a receptores de acetilcolina, nicotínicos específicamente, y fortalece recompensas de estimulación cerebral. Estos receptores desempeñan un papel esencial en procesos cognitivos y los investigadores han demostrado anomalías en estos receptores en pacientes con esquizofrenia. Acá del lado derecho de la diapositiva vamos a hablar un poquito como de la fisiopatología de esto, ¿no? Tenemos primero que en la esquizofrenia hay niveles elevados de dopamina en el cuerpo estriado dorsal y liberación cortical reducida de dopamina. La dopamina es el principal neurotransmisor implicado en la fisiopatología de la esquizofrenia. La dopamina es un neurotransmisor influenciado por los receptores nicotínicos de acetilcolina. Todos los medicamentos antipsicóticos actúan sobre el sistema dopaminérgico, por lo que les comentaba ahorita, mediante el bloqueo de los receptores dopamina de la familia D2. Y la nicotina aumenta los niveles de dopamina en el cuerpo estriado, estimulando su liberación y disminuyendo su degradación al inhibir la monoaminoxidasa A y B, lo que produce estimulación al aumentar la liberación cortical que estaba disminuida en un inicio y reducción de los efectos extrapiramidales. Ahora, vamos a revisar rápido este esquema, y es que realmente existen muchas vías o existen muchas teorías de cómo el consumo de tabaco en pacientes con esquizofrenia pues, se ve favorecido. Tenemos 3 vías específicamente: la vía glutamatérgica, la vía GABAérgica y la vía dopaminérgica. Como les mencioné ahorita, al ser la dopamina el principal neurotransmisor implicado, realmente todas las vías se van a relacionar finalmente con la liberación de la dopamina. En el caso de la vía glutamatérgica, la nicotina activa los receptores nicotínicos de acetilcolina en las neuronas de dopamina y glutamato del área tegmental ventral. Y pues finalmente estas vías glutamatérgicas controlan la liberación de dopamina. En el caso de la vía GABAérgica, la nicotina induce la liberación de GABA al unirse a los receptores nicotínicos de acetilcolina en las neuronas GABA presinápticas, lo cual se ha visto produce efectos contra la ansiedad, por consiguiente pues un efecto como estimulante o tranquilizante y una mayor afinidad por el consumo. Sin embargo, vemos que en el caso de los pacientes con uso crónico, estos receptores se desensibilizan, reduce la liberación de GABA y aumenta la dopamina mesolímbica, incluso favoreciendo la aparición de más síntomas positivos. Y por último, en el caso de la vía dopaminérgica, tenemos que la activación de los receptores nicotínicos en neuronas dopaminérgicas del cuerpo tegmental ventral facilita la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y en el cuerpo estriado dorsal, que tras también el uso crónico se desensibiliza y produce esta transición de gusto a necesidad, o lo que manejaba en el artículo como de liking a wanting. Y también la desensibilización por el uso crónico en el cuerpo estriado va a alterar la señal de recompensa relacionada con conductas de aprendizaje y de refuerzo, situación que va a volver más difícil que los pacientes pues, se abstengan del consumo. Entonces, continúa la pregunta, ¿por qué fumar, no? Los factores de la enfermedad, como les mencionaba ahorita, que son los primeros que vamos a abordar, incluyen una teoría que es la teoría de autotratamiento. Y es que se ha sugerido que en personas con trastornos del espectro de la esquizofrenia, fumar es una forma de automedicarse, pues reduce los síntomas asociados con el tratamiento y en ocasiones puede generar esta sensación de estar disminuyendo los síntomas psicóticos, disminuyendo el deterioro cognitivo, resultado de síntomas propios del trastorno. También tenemos que los efectos secundarios extrapiramidales tienden a sentirse como menos graves, hay mejoría neurocognitiva en atención, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, habilidades psicomotoras, atención, inhibición de control de los impulsos, etc. E incluso hay artículos que mencionaban una mejoría de los síntomas positivos, situación que, según lo que revisamos en la diapositiva anterior, pues puede ser algo poco factible. Ahora, también existe otro grupo de factores que son los factores relacionados con el paciente, y es que una mayor gravedad del tabaquismo se asoció con un mayor estrés percibido, una peor calidad de vida subjetiva y una menor satisfacción con finanzas, salud, actividades recreativas y relaciones sociales. También fumar se considera importante para disminuir la ansiedad, aliviar el aburrimiento y aumentar la motivación y la concentración. Y es que cuántos de los pacientes que nosotros vemos con esquizofrenia tienen muchas actividades fuera de casa, ¿no? Y por último, que fumar les facilita el proceso de socialización y tienen una menor apreciación de los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo.
Y por último, el grupo de factores relacionados con los servicios de la salud. Fumar cigarrillos suele ser algo socialmente aceptado entre los fumadores con trastornos del espectro de la esquizofrenia. A muchos fumadores con trastorno del espectro de la esquizofrenia no se le ofrece tratamiento para dejar de fumar por parte de los profesionales de salud y, pues en este caso, los servicios de salud y los profesionales de la salud mental tenemos un papel importante en alentar los intentos de dejar de fumar de estos pacientes y podemos guiar la aplicación de tratamiento para dejar de fumar en la práctica clínica. Ahora bien, antes de pasar a hablar de las intervenciones que se hacen específicamente en este grupo de pacientes, les voy a platicar un poquito de la reducción de daños, que es algo que nosotros ya vimos en la clase de adicciones, los que la llevamos, pero se conoce como reducción de daños al conjunto de políticas, programas e intervenciones destinadas a minimizar las consecuencias adversas que el consumo de drogas legales o ilegales puede ocasionar sobre la salud del individuo o la sociedad. Y la reducción de daños se opone a los perjuicios infligidos a personas consumidoras de drogas y promueve intervenciones que respeten y protejan los derechos humanos de este colectivo. Tenemos que la reducción de daños se basa en algunos principios. El primero, el humanismo, que es que los proveedores valoren, cuiden, respeten y dignifiquen a los pacientes como individuos. El pragmatismo, que es que nadie logra comportamientos de salud perfectos y no por eso devaluar el esfuerzo o la intención de los pacientes. El individualismo, que es que cada persona presenta sus propias necesidades y fortalezas y que cada persona tiene detrás del consumo una historia que lo llevó a iniciarlo. La autonomía, que es que los proveedores ofrecen sugerencias y educación sobre medicamentos y opciones de tratamiento, sin embargo las personas son libres de tomar sus propias decisiones. El incrementalismo, que es que cualquier cambio positivo es un paso hacia una mejor salud y estos pueden tardar y que es importante comprender y planificar los movimientos. Y por último, la responsabilidad sin terminación, que es que los pacientes son responsables de sus elecciones y conductas y que también incluye que es importante no devaluar al paciente en caso de que no logre terminar el propósito cumplido, o el propósito esperado, mejor dicho. Ahora, específicamente para los pacientes con esquizofrenia, ¿qué abordajes psicoterapéuticos se ha visto que funcionan? Y hay dos específicamente, el abordaje cognitivo-conductual y la entrevista motivacional. La terapia cognitivo-conductual conlleva varias técnicas o podemos utilizar en ella varias técnicas. Primero, las técnicas de autocontrol, que van a consistir algunas en controlar los estímulos externos y otras los internos. Y estas pueden ser autorregistros, algún diario de tabaquismo, eliminación de situaciones en las que el paciente tiende a fumar, creación de ambientes sin humo, técnicas de relajación o estrategias de distracción. La segunda, técnicas de afrontamiento y entrenamiento en habilidades, que consiste en entrenarse en identificar estímulos o situaciones que pues favorecen el consumo de tabaco, establecer conductas alternativas y aprender a rechazar los cigarrillos o entrenarse en técnicas para disminuir el refuerzo positivo. La reestructuración cognitiva, que abarca modificar mitos y creencias erróneas sobre el tabaco. Y por último, el entrenamiento en solución de problemas, que es aprender a resolver situaciones estresantes que habitualmente pues, resolvemos fumando. Y la segunda que les comentaba, que es la entrevista motivacional. Y la entrevista motivacional, esta consiste en un diálogo abierto y de no confrontación con el paciente. Se trata de un estilo de psicoterapia de asistencia directa centrada en los pacientes que pretende provocar un cambio de comportamiento y ayuda a explorar y resolver algunas ambivalencias. Y esta entrevista incluye los siguientes puntos básicos. Es apropiada para fumadores ambivalentes, se basa en preguntas abiertas y escucha activa, la responsabilidad de resolver los problemas es compartida y se indagan preocupaciones relacionadas con el consumo de tabaco. Y puede seguir diversas estrategias, puede ser dar información y aconsejar, eliminar obstáculos para la intervención y el cambio, proporcionar opciones para que los pacientes elijan, disminuir factores que hacen deseable el fumar, promover la empatía, establecer objetivos realistas y aceptados por el paciente y ofrecer un feedback continuo. Y por último, realmente no nos vamos a extender mucho en este tema, pero también se pueden utilizar intervenciones farmacológicas en este grupo de pacientes. Las más aceptadas continúan siendo la terapia de sustitución con nicotina y el bupropión, que son las mismas intervenciones utilizadas o recomendadas en la población general. Por último, en el artículo comentaba que
se había realizado una pregunta o abordado un tema en específico, el uso de los cigarrillos electrónicos, y se mencionaba que ellos lo veían como una alternativa para la disminución del consumo de cigarrillos tradicionales. Sin embargo, en este estudio realizado en el INER en el 2022, se ha visto que los cigarrillos electrónicos saturan tanto los receptores nicotínicos como los cigarrillos convencionales, que los pacientes que fuman cigarrillos electrónicos en un inicio tienen hasta 4 veces mayor riesgo de posteriormente fumar cigarrillos tradicionales, que están poco regulados, lo que también incrementa el riesgo, y pues finalmente no hay pruebas suficientes de que estos aumenten la probabilidad de dejar de fumar. Incluso mencionaba el artículo que como recientemente este tipo de producto se utiliza más en una población joven, pues aumenta esta cuestión y pues tienden a percibirlo como algo menos grave debido a que no tiene un sabor tan fuerte o tiene un saborizante, a que no deja los dedos manchados, a que no produce ningún olor, etcétera. Y pues ahora sí vamos a hablar de la presentación del artículo. Primero, pues el artículo es Smoking Addiction in Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders and its Perception and Intervention in Healthcare Personnel Assigned to Psychorehabilitation Programs, a Qualitative Research. Es un estudio publicado en la revista Healthcare, es una revista suiza y tiene un factor de impacto de 3.160 y cabe destacar que es un estudio cualitativo. ¿Por qué hacer énfasis en esto? Creo que casi nunca se exponen estudios cualitativos aquí en la sesión. Y pues primero lo primero, ¿qué son los estudios cualitativos? La investigación cualitativa es aquella que utiliza métodos basados en el estudio y el entendimiento del sujeto en su comportamiento, en sus relaciones y desarrollo, lo cual inicia con una concepción particular de la realidad, y es que la realidad es algo subjetivo. Los métodos cualitativos buscan obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la realidad, tal como nos la presentan los sujetos, más que la obtención de un valor, que es lo que la diferencia de la investigación cuantitativa. Y en la investigación cualitativa suelen abordarse las preguntas qué, por qué y cómo sobre el fenómeno investigado. Y aquí a continuación hay algunos ejemplos de preguntas que se pueden realizar en nuestro entorno, que es, ¿qué es lo que creo sobre mi malestar? ¿Cuál creo que es la causa de lo que me aqueja? ¿Cómo estoy viviendo lo que ahora me pasa? ¿Qué temores tengo? ¿Qué pienso sobre el diagnóstico que me han dado? ¿A qué tipo de tratamientos y remedios he recurrido buscando estar mejor? ¿Cómo ha reaccionado la gente a mi alrededor ante las manifestaciones de mi enfermedad? ¿Cuál ha sido mi experiencia con un tratamiento o intervención particular? ¿Cuál es el significado de salud o enfermedad para mí? ¿Y cuáles son mis preferencias en cuanto a los términos médicos que definen mi condición? Y tenemos que dentro de la investigación cualitativa también existen algunos diseños de estudio. No hay alguna clasificación taxonómica, por ejemplo, como en el caso de Feinstein, para los estudios cuantitativos, pero sí hay diversos diseños de estudio. Los diseños descriptivos, diseños interpretativos y diseños cualitativos online. En el caso de nuestro estudio se trata de un diseño descriptivo de tipo fenomenológico y las técnicas más frecuentemente utilizadas para la realización de este tipo de estudios son entrevistas semiestructuradas, observación no participante o realización de historia de vida. Como les mencionaba ahorita, nuestro estudio es de un diseño fenomenológico y estos estudios se enfocan en las experiencias, perspectivas y significados individuales subjetivos del paciente sobre un fenómeno determinado, o más que el paciente, los sujetos del estudio, vaya. Estos se basan en el análisis de discursos, temas específicos y en la búsqueda de su significado. El investigador apuesta a lograr aprender la experiencia de los sujetos estudiados y contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, corporalidad y el contexto relacional. Y Martínez indica que los pasos o etapas de un diseño fenomenológico son los siguientes. Primero, una etapa descriptiva. Esta implica la elección de las técnicas para la obtención de información, aplicación de las técnicas seleccionadas y elaboración de la descripción del protocolo, como la realización del anteproyecto, ¿no? La etapa estructural, que consiste en la lectura general de la descripción de cada protocolo, delimitación de las unidades temáticas, determinación y expresión del tema principal e integración de la información. Y por último, la etapa de discusión de los resultados, que en esta, pues vaya, se revisan los resultados y su relación con el marco teórico, así como con las conclusiones de otros autores, para comparar, contraponer y complementar dicha información. Y ahora sí vamos a hablar específicamente de nuestro estudio. El objetivo del estudio fue analizar el punto de vista del personal de salud sobre el tabaquismo en pacientes con esquizofrenia, enfocándose en sus implicaciones en la perturbación y comparándolos también con los cigarrillos electrónicos.
como les mencionaba, es un estudio cualitativo de tipo fenomenológico. El instrumento de medición fue una entrevista realizada a trabajadores que estuvieran en contacto diario con pacientes, compuesta por las siguientes preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre fumar cigarrillos? ¿Qué representa el cigarrillo para un paciente con esquizofrenia? En cuanto a la gravedad del trastorno, ¿los pacientes muestran una mayor o menor dependencia al cigarrillo? ¿Qué piensas de los cigarrillos electrónicos y qué hace para ayudar a los pacientes con esto? Y para el análisis estadístico se utilizó el programa En Vivo 11, que es un programa que detecta qué cantidad de veces se repiten las palabras para poder realizar un análisis de las palabras que se utilizan más. Ahora, tenemos que el estudio tiene una muestra chiquita compuesta por 21 participantes, 9 de ellos hombres y 12 mujeres, la mayoría en el rango de edad de los 40 a 50 años y la mayoría de ellos psicólogos, pero también había psiquiatras, pedagogos, trabajadores sociales, etc. Y pues, ¿cuáles fueron los resultados, no? Los resultados se dividieron por temas. El tema 1 se habló de opinión relacionada sobre el tabaquismo y la mayoría de los trabajadores coincidieron en que tenían una alta preocupación por la salud de los pacientes fumadores y mostraron deseo para ayudarlos a dejar de consumir. El segundo, que es un cigarrillo para un paciente con esquizofrenia. Y el cigarrillo para un paciente que sufre trastornos del espectro esquizofrénico es el centro de la vida y representa compartir, participar e involucrarse con el grupo. El tema 3, percepción de una correlación entre trastorno y adicción, y es que no hay evidencia que confirme que hay una mayor dependencia del cigarrillo dependiendo de la gravedad del trastorno. Sin embargo, los pacientes psiquiátricos en general presentan mayor adicción a los cigarrillos que el resto de la población. El tema 4, ¿cuándo la adicción es mayor? En periodos de alto estrés, por ejemplo, cambios en la terapia, cambios estacionales o problemas con los miembros de la familia o de la comunidad terapéutica. El tema 5, las opiniones sobre los cigarrillos electrónicos, y coincidieron en que pues tienen una mejor opinión sobre ellos que sobre los cigarrillos comerciales. Y por último, cómo ayudan los operadores a los pacientes. Y pues lo hacen hablando de los beneficios que podrían obtener del dejar de fumar e implementar estrategias que tiendan a hacer que las personas piensen menos en los cigarrillos. Ahora, como la población o la muestra de este estudio es una muestra pequeña, a pesar de que nos ayuda a comprender mejor las motivaciones que empujan a los pacientes a consumir tabaco, pues sí creemos que tal vez son resultados pues poco aplicables a otras poblaciones por la cantidad de pacientes que se estudian. Sin embargo, pues como nada más subrayando un poquito parte de lo que ya habíamos revisado en la diapositiva anterior, los entrevistados subrayaron el deseo de ayudar a los pacientes en el proceso antitabaco, se destacó el peligro de fumar. Los operadores no identificaron, operadores informaron que los pacientes muchas veces no identifican lo perjudicial que es el consumo excesivo de cigarrillos. El valor que tienen los cigarrillos para el paciente psiquiátrico es muy fuerte y representa la cotidianidad del individuo y un medio de comunicación. No se destacó ninguna correlación entre la adicción al cigarrillo y la gravedad del trastorno, pero se ve que hay una alta dependencia al tabaco y sí se destacaron periodos de mayor necesidad del mismo. Y por último, los operadores reportaron una opinión positiva con respecto a los cigarrillos electrónicos. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Y es justamente el tamaño de muestra pequeño, que no todo el personal de salud pertenece a la misma área, y la limitación de los estudios cualitativos en general es la subjetividad, que esto puede ser tanto un pro como un contra, pero pues se basa en la experiencia propia del participante y esto a veces lo hace poco replicable en otras poblaciones. Y pues finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que hay una opinión negativa sobre el tabaquismo, mismos puntos de molestia hacia los cigarrillos tradicionales, que principalmente consistían en malos olores, náuseas o manos y dientes amarillos. En cuanto a los pacientes, se demostró que casi todos son fumadores, pero que su adicción no está provocada por la gravedad de la enfermedad y que en los periodos de alto estrés tiende a incrementarse el consumo. Y casi todos los encuestados manifestaron su consentimiento para el uso de cigarrillos electrónicos, algunos de ellos preocupados por los resultados de este consumo a largo plazo, pero convencidos de que hacen menos daño que los cigarrillos industriales. Y para disminuir el uso de cigarrillos se han utilizado diversas metodologías, como advertir a los pacientes sobre los riesgos de fumar y actividades que impliquen participación activa. Sin embargo, pues no se habló específicamente de que si se utilizaba alguna intervención psicoterapéutica en específico. Y pues a pesar de que el estudio, como les comentaba ahorita,
asevera como de manera muy firme como algunas de estas conclusiones, pues sí creemos que por la población en específico que fue estudiada, pues tal vez son conclusiones que podrían ser poco aplicables al resto de la población. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Michelle.